tardes. Desde Camagüey, Cuba, les saludamos en esta jornada del sábado 20 de junio de 2026. Este es el noticiero Conexión Digital, un espacio de Radio Cadena Gramonte para mantener la información y la actualización noticiosa. Estos son nuestros titulares. Impulsa Red Juvenil Comunitaria en Florida desarrollo económico del territorio. Continúan acciones de mantenimiento parcial ampliado en Unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevitas. Fortalece Camagüey acciones de adaptación al cambio climático. El proyecto Tu Aporte Cuenta, perteneciente a la Red Juvenil Comunitaria, implementa acciones en Florida con el propósito de fomentar en niños, adolescentes y jóvenes el compromiso con la producción, el empleo y desarrollo económico del territorio. Entre las principales iniciativas sobresalen la promoción del emprendimiento juvenil con enfoque social y la incorporación de jóvenes a huertos escolares, organopónicos y fincas de autoconsumo. Como parte de las acciones también se realizan ferias juveniles de empleo en los consejos populares, se activan las brigadas juveniles campesinas para contribuir a la protección de las áreas agrícolas y se promueve la participación estudiantil en actividades relacionadas con la producción de alimentos. Asimismo, en los centros de la enseñanza media se fortalece el vínculo con áreas productivas, mientras que colectivos pioneriles y jóvenes de diferentes comunidades participan en jornadas de trabajo voluntario y aporte a la producción. El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba sesionó este miércoles en La Habana, encabezado por su primer secretario y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El secretario de organización, Roberto Morales Ojeda, expresó que las profundas transmisiones que se debaten en el Pleno son para preservar la revolución y sus principales conquistas. El primer ministro Manuel Marrero Cruz detalló las transformaciones que se proponen, las cuales abordan asuntos como la gestión de los actores económicos, el sistema de planificación de la economía, el redimensionamiento del sector presupuestario y la autonomía municipal. Igualmente, el desarrollo energético, la recuperación agrícola, transformaciones sociales, laborales y salariales, la modernización del sistema bancario y financiero, cambios en el sistema tributario y la inversión extranjera, entre otros. El jefe de gobierno destacó que las propuestas conciben transformaciones profundas en correspondencia con el Plan Económico y Social del Gobierno para 2026. Ante la compleja situación que hoy presenta la producción de componentes químicos en el país para la purificación del agua, como el clorogas y el sulfato de alúmina, que se utilizan en plantas potabilizadoras, agravado por el déficit de electricidad, en Camagüey se adoptan medidas en cuanto a la distribución para garantizar un consumo más seguro. Daniel Fuentes Milanés, director provincial de Acueducto y Alcantarillado, comentó que ante este panorama es propicio aplicar procesos de tratamiento alternativos en las viviendas de cada persona y recomendó, por ejemplo, que en cada hogar se hierve el agua que van a consumir. Migueiro Cedeño, tercera secretaria de la Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, denunció en el diálogo interactivo sobre el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las amenazas militares y el cerco económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla. La Migueiro reconoció el balance positivo del trabajo del Alto Comisionado y su oficina y saludó la denuncia consistente de titulares de mandatos sobre las acciones ilegales e inhumanas de Washington. La diplomática señaló que la amenaza de agresión militar se combina con el reforzamiento del bloqueo económico, agravado por un cerco energético y otras medidas que calificó de criminales. Explicó que los efectos devastadores se miden en vidas humanas y afectan a niños, ancianos, embarazadas y personas con discapacidad, según su intervención. Indicó que el plan de Estados Unidos busca provocar una crisis humanitaria y un estallido social mediante la escasez y las penurias extremas impuestas a millones de personas. Luego de un amplio recorrido que propició el intercambio con las secciones sindicales de Esmeralda, los delegados al 22º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba están listos para participar en la magna cita del movimiento obrero cubano a desarrollarse en los últimos días del mes en curso. Entre los temas a debatir en este encuentro está el funcionamiento de las estructuras de base, la emulación sindical. Asimismo, evaluarán la implementación del proceso de bancarización que afecta actualmente el desempeño laboral de los afiliados al escasear el efectivo en las sucursales bancarias.
La central termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas continúa las acciones de mantenimiento parcial ampliado de la unidad número 5, la cual prevén que alcance una carga superior a las 100 megawatts luego del proceso enfocado en la rehabilitación de la turbina y el generador. Dentro del cronograma están definidas como ruta crítica la revisión y la reparación de todas las piezas de los citados componentes, pues son las tareas que requieren mayor cantidad de tiempo, de ahí que se convierta en la tarea definitoria, afirmó el ingeniero Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la central. Hasta la fecha se logró desmontar el economizador que van a sustituir, trabajan en el desmonte del recalentador con un porcentaje considerable de avance, al igual que está el corte de las paredes de agua y prosiguen el desarme de la turbina. Las faenas de ese mantenimiento parcial ampliado las realizan obreros y especialistas en la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas de la empresa de construcción y montaje especializado y fuerzas de la empresa de servicios técnicos industriales con el apoyo de otras entidades y actores económicos del territorio. El bloque 5 de la termoeléctrica data de los años 80 y no recibía mantenimiento desde el año 2012. De ahí la necesidad de efectuar las reparaciones en marcha, las cuales aspiran a terminar antes de que finalice el presente año, según manifestó el director general. Conexión digital. En el municipio de Guáimaro, como en el resto del país, se implementan proyectos preventivos orientados a reducir los contagios por infecciones de transmisión sexual, virus de inmunodeficiencia humana y SIDA. Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral que combina información, acompañamiento y promoción de conductas responsables. Dos de los proyectos más destacados en el territorio son la línea Apoyo a personas que viven con VIH y la línea Ayuda, ambas desarrolladas en el Centro Comunitario de Salud Mental Celia Sánchez Manduley. La Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella ha emprendido un proyecto que va más allá de la conservación física, digitalizar documentos patrimoniales que guardan la esencia de la vida cultural y social de la región. Entre ellos destacan los ejemplares del Camagüeyano, periódico que durante décadas narró el pulso cotidiano de la ciudad y que hoy se convierte en un archivo indispensable para comprender la historia. La digitalización abre puertas al conocimiento y garantiza que los testimonios del pasado estén disponibles para investigadores, estudiantes y ciudadanos interesados en descubrir cómo se ha forjado la identidad camagüeyana. La misión de la Biblioteca Provincial de Camagüey se inscribe en la noble tarea de toda institución patrimonial: custodiar la memoria documental y enlazar con el futuro. No se trata únicamente de preservar papeles antiguos, sino de salvaguardar las historias, los acontecimientos y las voces que han dado forma a la ciudad. En Camagüey comenzó la Jornada Nacional por el Día del Trabajador Forestal, que se celebrará hasta el 21 de junio con homenaje a los obreros del sector, labores de reforestación y movimientos productivos que fomenten un desarrollo agrícola integral. La efeméride, que reconoce la labor de quienes dedican su vida a la protección y expansión de las masas boscosas, encuentran en la provincia un escenario propicio para demostrar el compromiso con el medio ambiente y la soberanía natural del país. Más de 300.000 estudiantes participan en todo el país del 28 de junio al 15 de julio en el Festival Deportivo, certamen que tendrá como célula fundamental el municipio. Los combinados y los consejos populares serán epicentros de una de las grandes conquistas de la revolución en el deporte, con la participación competitiva de los escolares y juveniles. Esa lid, si bien se concibe como una alternativa ante la imposibilidad de celebrar la edición 62 de los Juegos Escolares Nacionales, se convierte en una fortaleza. Los estudiantes de la EIDE tendrán un lugar en esos singulares competencias en su comunidad, en las cuales podrán mostrar frente a los suyos y en el equipo del barrio lo aprendido y no perder un año de preparación. Conexión digital. Acercar el servicio a la comunidad y descentralizar las sucursales bancarias durante el pago a pensionados y jubilados mediante el servicio de cajas extras es una iniciativa que desde el mes de mayo se implementa en Camagüey con un impacto favorable en la población de la tercera edad. Georgiana Sarduy Cruz, comunicadora institucional del Banco de Crédito y Comercio en el territorio,
Precisó que a esa modalidad se incorporan varias unidades del comercio y la gastronomía en la provincia, con una participación muy importante de los nuevos actores de la economía, fundamentalmente de las MIPYMES. Entre las seleccionadas en la cabecera provincial se encuentran los restaurantes La Volanta, Rancho Luna, el 1514, La Perla, la UEB Centro Es Azúcar y la MIPYME Los Aliadores, entre otros. El gobierno local desarrolla acciones para enfrentar la situación actual de desabastecimiento de combustibles y garantizar el acceso del carbón a la población. Lázaro Echeverría Rodríguez, intendente del municipio de Camagüey, compareció ante los medios de prensa para explicar la estrategia que incluye desde este sábado 20 de junio el inicio de la distribución a un precio de 70 pesos el kilogramo. Un saco de 20 kilos, el formato más común en la ciudad, costará 1.400 pesos. La medida busca ponerle freno a la especulación desatada en el mercado informal, donde el mismo saco ha llegado a venderse entre 3.500 y 4.000 pesos. Los precios especulativos es lo que nosotros no debemos permitir, sentenció el funcionario, quien explicó que el ajuste responde al incremento de los costos de producción, especialmente el combustible que utilizan los productores para cortar y transportar el carbón. La provincia gramontina fortalece sus acciones de adaptación al cambio climático mediante programas de agricultura sostenible, protección de ecosistemas costeros, energías renovables y educación ambiental. Las políticas cubanas orientadas al enfrentamiento del cambio climático están, a su vez, dirigidas a reforzar la protección ambiental y la resiliencia territorial, en correspondencia con las estrategias de desarrollo local implementadas en el territorio. Entre los resultados más significativos de Camagüey destaca el incremento hasta el 58.000 hectáreas de cultivos adaptados a las condiciones climáticas actuales. Asimismo, la aplicación de la ciencia y la innovación permitió sustituir 7.950 toneladas de fertilizantes químicos por Fertomil en unas 45.000 hectáreas, lo que generó un ahorro superior a los 4.000 millones de dólares. La protección de los ecosistemas costeros incluyó la evaluación de procesos erosivos en las playas de Santa Lucía, Cayo Cruz, Cayo Sabinal y áreas interiores, además de la actualización del estado de los arrecifes coralinos como base para la definición de nuevos límites en zonas protegidas. A esta hora mantenemos contigo una conexión digital. Un raro meteorito hallado en el desierto del Sahara reveló la posible existencia de un gran planeta perdido que orbitó el Sol hace unos 4.500 millones de años y que habría sido destruido en una colisión con otro cuerpo celeste, informó recientemente la Universidad de Colorado Boulder. La roca pertenece al grupo de las sangritas, uno de los tipos de meteorito más antiguos conocidos, formados poco después del nacimiento del sistema solar. Bajo la premisa planteada por Fidel Castro en su concepto de revolución, de cambiar todo lo que sea necesario, y de la premura de concretarlo a que obliga a un reforzamiento del bloqueo yanqui, Cuba entró en un proceso de transformación económica y del régimen de propiedad mediante una reestructuración estratégica de la conceptualización del modelo económico y social y las directrices y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. El criterio básico expuesto por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez de que la realidad le impone a Cuba cambios urgentes y necesarios y de que no necesita más retrasos sino soluciones es el separador de las aguas del bloqueo muy mezcladas hasta ahora con la de los problemas económicos que dificultaban identificar las consecuencias propias de las ajenas. El programa de 23 ejes fundamentales y 176 propuestas de que consta, consensuadas durante meses de duro trabajo y analizadas en las más altas esferas del gobierno y el partido, no constituyen una reforma conceptual del modelo socialista, sino un rediseño racional con todos los deslindes de su constitución que en las condiciones de bloqueo y escasez de recursos operaban contra el avance de los objetivos trazados y estancaban una economía gravemente afectada por el bloqueo. No es que se ponga a un lado la importancia de esa guerra económica como el factor fundamental de la crisis interna, sino que el proyecto bifurca los caminos para atacar con mayores y mejores definiciones y muchas más probabilidades de resultados favorables las consecuencias negativas tanto del cerco imperialista
como de las imperfecciones del sistema, más allá de sus interdependencias. Algunos medios, mal o bien intencionados, hacen evaluaciones intrépidas y fuera de foco de ese paso estratégico que acaba de dar el gobierno revolucionario en la aplicación del concepto fidelista de revolución, y consideran, por su condición de emergencia, pues debe ejecutarse en lo más sustantivo en lo que resta de 2026, que este programa es el resultado de las pretensiones del gobierno del presidente Donald Trump. No se puede negar que las presiones de Trump pesan mucho y hacen un gran daño al pueblo de la isla, y de lo que se trata es de enfrentarlo con iniciativas que conduzcan a una salida de la crisis mediante esfuerzo propio, de manera soberana e independiente. Pero nada más lejos de esa equivocada percepción que apunta a un sostenimiento que no existe, ni mucho menos puede ser considerado el protagonista de los reajustes en la gestión económica cubana. Cuba lleva años realizando reformas en busca de un perfeccionamiento de su modelo, y no porque sea un estado fallido como le gusta a Trump proclamar, sino porque el bloqueo económico actúa como una mandárriga para derrumbar todo lo bueno que se crea y es necesario blindar el país. No haber doblegado a la isla en 65 años de bloqueo, y en particular en este año y medio del segundo gobierno de Trump, es una derrota para el imperialismo y así debería ser reconocido. Trump, siendo un empresario exitoso, se ha dejado ganar por su ego y por criterios muy retrógrados que no se avienen al perfil pragmático del mercader. Reiteramos los titulares de la presente emisión. Impulsa Red Juvenil Comunitaria en Florida desarrollo económico del territorio. Continúan acciones de mantenimiento parcial ampliado en Unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevitas. Y fortalece Camagüey acciones de adaptación al cambio climático. De esta manera ponemos punto final a la emisión 21ª de Conexión Digital, una producción del Movimiento de Jóvenes Radialistas. Trabajamos para ustedes en la redacción Diosmel Galán Oliver, en la realización del sonido Emanuel Molinas Díaz y frente a los micrófonos Ricardo de Miranda Rodríguez y Betsabe Cabreja Jeffers. Recuerde mantener el enlace desde las frecuencias tradicionales de Radio Cadena Gramonte y a través de los perfiles institucionales en Facebook, X, Instagram y YouTube. Nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces, seguimos conectados.
Dale. Agua que no has de beber. Déjala correr. Ya yo no tengo batería para ustedes. El manual este tiene 5%. 5%. Ya puso la música, Manuel. Porque la volví a quitar. No haber doblegado a la isla en 65 años de bloqueo y en particular en este año y medio del segundo gobierno de Trump es una derrota para el imperialismo y así debería ser reconocido. Trump, siendo un empresario exitoso, se ha dejado ganar por su ego y por criterios muy retrógrados que no se avienen al perfil pragmático del mercadero. Reiteramos los titulares de la presente emisión. Impulsa Red Juvenil Comunitaria en Florida desarrollo económico del territorio. Continúan acciones de mantenimiento parcial al ampliado. Continúan acciones de mantenimiento parcial ampliado en unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevitas. Y fortalece Camagüey acciones de adaptación al cambio climático. De esta manera ponemos punto final a la emisión 21ª de Conexión Digital, una producción del Movimiento de Jóvenes Radialistas. Trabajamos para ustedes en la redacción Diosmel Galán Oliver, en la realización del sonido Emanuel Molinas Díaz y frente a los micrófonos Ricardo de Miranda Rodríguez y Betsabe Cabreja Jeffers. Recuerde mantener el enlace desde las frecuencias tradicionales de Radio Cadena Gramonte y a través de los perfiles institucionales en Facebook, X, Instagram y YouTube. Nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces, seguimos conectados.